Entonces empezaremos con cardiología en base a preguntas. He seleccionado preguntas de salud, de ENAM y también del residentado médico, porque el año pasado algunas preguntas que seleccionamos del residentado médico vinieron. Hay que tener ojo para ver qué preguntas de Aspefan con AREME también pueden ser utilizadas para la preparación de ustedes. Entonces empezamos con preguntas del 2013 de Aspefan con AREME. De repente alguna de estas van a venir. Así como el año pasado en examen de salud vinieron hasta 3 preguntas de Aspefan con AREME, de ginecología, por ejemplo, de pediatría. Esta pregunta es simple. Como también hay preguntas simples en salud, preguntas simples en ENAM. El 50% de preguntas son simples. Lo que molesta es que el alumno se equivoque en preguntas simples. Eso es lo que más molesta, que pierda un punto en una pregunta tan simple. Entonces el alumno no debe menospreciar preguntas simples como esta. Esa pregunta hay que marcar la que me parece verdadera y tengo que descartar las distractoras. Tengo la obligación porque no basta. Por ejemplo aquí, el pulso carotidio se puede palpar con facilidad en el borde. Entonces ya sé, ¿borde de qué? El esternocleido mastoideo, y es el borde anterior. Esa es la respuesta. Sin embargo, yo tengo que ver también los distractores, porque de repente no va a haber una trampa en esta pregunta. El borde posterior es el borde anterior del esternocleido mastoideo. Ven las 3 estructuras siguientes. El cartílago tiroides en el borde inferior está muy abajo, mucho más abajo el cartílago cricoides, y ni qué decir de la clavícula. Entonces yo verifico y veo los distractores, que no me va a demorar solamente apenas unos segundos, y verifico que la respuesta es el borde anterior del esternocleido mastoideo. Pregunta simple de Aspefan con AREME. Ampliamos. Para palpar el pulso carotidio, ustedes saben que en el examen periférico del aparato cardiovascular está el examen del pulso arterial. El examen del pulso arterial lo vamos a realizar en el cuello. Ahí voy a examinar el pulso carotidio y voy a utilizar maniobras que ustedes conocen. Voy a verlo, inspección, tengo que palparlo, palpación, y también tengo que auscultarlo para buscar soplos, sobre todo en pacientes ya mayores y que tienen factores de riesgo para aterosclerosis. Entonces, como estamos viendo acá en el dibujo, voy a ubicar el borde anterior del esternocleido mastoideo y la parte media, y ahí voy a palpar arteria carótida. Ahora, ¿cuál es el problema? Siempre cuando los alumnos empiezan semiología, el profesor le dice: cuidado cuando palpen el pulso carotidio, cuidado, porque el paciente se puede desmayar, porque el paciente puede desarrollar una bradicardia, puede hacer una bradicardia severa, o también el paciente, un abuelito hipertenso, diabético, puede desprender placas ateroscleróticas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se palpe el pulso carotidio, porque no es masaje, es simplemente palpación del pulso carotidio. Algo más. ¿Por qué menciono lo que acabo de decir? Hacen una recomendación más. Cuando yo palpe el pulso carotidio, debo evitar palpar el seno carotidio, porque ustedes saben que el masaje se hace, el masaje carotidio es el masaje en el seno carotidio. Aquí el seno carotidio es esta dilatación. Esta es la carótida común, carótida interna y carótida externa. Justo en aquí esta dilatación se considera como el seno carotidio. ¿Y qué importancia tiene? Tiene importancia porque por ahí pasan fibras del vago, y al ser estimuladas pueden llevar a bradicardia severa. Por eso un paciente que tiene taquicardia paroxística supraventricular, como vamos a ver después, está indicado el masaje carotidio. Eso lo vamos a ver después. Entonces, ¿qué hay que hacer? Considerar el cartílago tiroides, que estamos viendo aquí. Trazamos una línea imaginaria en el borde superior del cartílago tiroides y evitar sobrepasar esta línea imaginaria. Yo voy a palpar el pulso carotidio debajo de esta línea imaginaria, que está ubicada en el borde superior del cartílago tiroides. Y ahí voy a evitar estimular, comprimir el seno carotidio, que puede llevar a una bradicardia, incluso que puede ser severa si el paciente es un paciente de riesgo, adulto mayor, o que tenga riesgo para aterosclerosis,
riesgos mayores como hipertensión, diabetes, etc. Ya que estamos hablando del pulso arterial, ampliemos también, porque esas preguntas pueden venir, esas preguntas simples de lo que es fisiología. Ustedes ya saben por su conocimiento de semiología y de fisiología que el pulso arterial tiene dos ondas. Una onda es sistólica y la otra onda es diastólica. Nosotros normalmente vamos a palpar solamente una onda. ¿Cuál onda? La onda sistólica, nada más la onda sistólica. Entre ambas ondas vemos esta incisura, que tiene como nombre incisura dícrota. Entonces, no hay que olvidarse, el pulso arterial tiene dos ondas, pero se palpa una sola. Una onda está en sístole y otra onda está en diástole. ¿Cómo se llama la onda sistólica? Se llama onda de percusión o de mareo. Luego vamos a ver en diferentes cardiopatías valvulares la importancia de estos pulsos. Y no solamente preguntan sobre el pulso paradójico, sino también están preguntando sobre otros tipos de pulso. A propósito de los tipos de pulso, aquí he seleccionado solamente, es mucho más esto, pero he seleccionado lo que puede venir en el examen. Están viendo la clasificación del pulso arterial en base a la amplitud y en base al número de ondas. Empezamos con el pulso arterial en base a la amplitud. Vemos acá un pulso pequeño, acá la amplitud está disminuida. Y en este otro sector es un pulso grande, amplio. Entonces podemos dividir al pulso arterial de acuerdo a la amplitud en pulsos de amplitud disminuida y en pulsos de amplitud aumentada. Estos pulsos de amplitud disminuida conocemos dos, son dos los que más destacan. Uno, los dos son pequeños, pero el primero tiene forma normal. A ese se le llama pulso parvus. El segundo también es pequeño, como su nombre lo dice, pero es celer. O sea, es un pulso que se puede considerar como un saltón, pero pequeñito. Es un pulso que golpea, que se colapsa rápidamente. Aquí hay que asociar la etiología, porque es un motivo de pregunta. Pulso parvus, ¿en qué tipo de patología? En estenosis mitral, típico de estenosis mitral. En cambio, pulso pequeño y celer es insuficiencia mitral. Entonces, recordemos que los pulsos pequeños, ¿en qué tipo de cardiopatía valvular lo vamos a encontrar? Es en la enfermedad mitral, mientras que el parvus, cuya forma es normal, es estenosis mitral, y el pequeño y celer está en insuficiencia mitral. Ahora, si me preguntaran, pero ¿y por qué? ¿Por qué la forma es normal en el pulso parvus de estenosis mitral? ¿Por qué la forma es anormal en el pulso pequeño y celer de insuficiencia mitral? La respuesta es que en donde hay dilatación de la bomba es el ventrículo izquierdo. Si hay dilatación de la bomba, va a haber alteración del pulso. Entonces, en estenosis mitral, ¿se compromete el ventrículo izquierdo? No, porque todo está de la aurícula izquierda para atrás. El ventrículo izquierdo no se compromete, incluso el ventrículo izquierdo se puede convertir por falta de ejercicio en, entre comillas, ejercicio, un pulso en un ventrículo izquierdo hipotrófico. En cambio, en el pequeño y celer, insuficiencia mitral, la sangre que regurgita la aurícula izquierda regresa al ventrículo izquierdo y se produce una dilatación progresiva del ventrículo izquierdo. Y eso va a dar lugar a una alteración de la forma del pulso. Es el pulso pequeño y celer. Ahora vamos a lo de amplitud aumentada. Tenemos dos, aquí se confunde muchas veces. Si ustedes revisan una literatura simple sobre causas del pulso saltón, en primer lugar hay que mencionar la insuficiencia aórtica, pulso saltón. Y también van a encontrar en esa misma literatura que otras causas del pulso saltón le mencionan hipertiroidismo, y eso no es cierto, eso es falso. Le van a mencionar anemia severa, falso. Le van a mencionar la enfermedad de Payet, etc. Entonces vamos a ver, acá hay que hacer esta precisión. ¿Qué es pulso saltón? También conocido como el pulso de Corrigan, o también amplio y el martillo de agua, son varios sinónimos. El pulso saltón, como están viendo aquí en el gráfico, es un pulso amplio, pero ¿qué? Que colapsa rápidamente. Vean cómo colapsa, la línea de descenso es casi vertical. Ese es el pulso saltón. Pulso amplio, pero que colapsa rápidamente. Y el ejemplo clásico, ¿cuál es? Insuficiencia aórtica. Ahora, ¿por qué ocurre eso, insuficiencia aórtica? ¿Por qué el pulso es amplio?
¿Por qué? Porque la sangre regurgita de la aorta al ventrículo izquierdo y aumenta la precarga diastólica del ventrículo izquierdo y va a salir más sangre. El volumen sistólico de eyección va a estar incrementado. Eso da lugar a un incremento de volumen que sale del ventrículo izquierdo. Pero, ¿por qué colapsa bruscamente? Por lo mismo, porque la sangre tiene que regresar nuevamente de la aorta al ventrículo izquierdo, por eso que colapsa rápidamente. Entonces, conclusión, el pulso saltón, yo solamente conozco una causa. Si alguno de ustedes conoce otra causa, les agradecería que la mencionen. Insuficiencia aórtica. Todas las demás, que también son causas incluso de insuficiencia cardíaca con gasto alto, ejemplo de hipertiroidismo, el nombre en sí de hipertiroidismo es hiperdinámico, no es pulso saltón. El nombre del pulso de una anemia severa es hiperdinámico, no es saltón. La figura, no, lo que pasa es que acá no, falta una figura acá. Acá falta una figura, hay que seguirla. Acá la figura sería una curva simétrica. Así como está inclinada, asciende inclinada, desciende inclinada. Eso sería, sí, buena observación. Falta ahí la figura. Hiperdinámico, la figura sería simétrica. Bueno, haciendo esa aclaración. Ahora vamos a pulso de doble onda. Acá esto sí es motivo de pregunta. No podemos fallar ninguna pregunta donde mencionen pulso de doble onda, ya sea como una pregunta de semiología, porque hay preguntas de semiología, o ya sea como parte de un caso clínico. Cada uno de estos pulsos me va a permitir determinar determinada cardiopatía valvular. Por ejemplo, pulso o alguna enfermedad también. Pulso dícroto. Nosotros hemos dicho que el pulso arterial normalmente tiene dos ondas, una sistólica, otra diastólica. Y solamente se palpa la onda sistólica. Cuando se palpa la onda diastólica, o sea, la onda dícrota, ya es un pulso anormal. ¿Qué nombre tiene? Pulso dícroto. Entonces, ¿qué es el pulso dícroto? Es un pulso de doble onda, donde no solamente palpo la onda sistólica, sino también la onda diastólica. ¿Qué enfermedad? Fiebre tifoidea. Pulso típico, ahora no se ve tanto de fiebre tifoidea, pero es el pulso típico de fiebre tifoidea. Si hablamos de pulso también en fiebre tifoidea, hay otra alteración del pulso. ¿Quién me puede decir? Hay otra alteración de pulso en fiebre tifoidea. Creo que tienes que relacionarla, pulso con temperatura. Y que no solamente ocurre en fiebre tifoidea, sino también puede ocurrir en malaria. ¿Cuál es? La disociación, pulso, temperatura. Ya saben, por cada grado que aumenta la temperatura, debe aumentar entre 10 por lo menos, 10 pulsaciones. Eso no se ve en fiebre tifoidea. Van a ver un paciente con 40 de temperatura y con 80 de pulso. O sea, disociación pulso-temperatura es a favor de enfermedades como fiebre tifoidea, como malaria. Vamos ahora al otro pulso, este de acá, del otro extremo, parvus, conocidísimo. Generalmente está en los casos clínicos ese pulso. Por eso no me canso de repetir, si yo veo un caso clínico, pulso parvus, ya el diagnóstico está hecho. ¿Cuál es el diagnóstico? Estenosis aórtica, típico de estenosis aórtica. ¿En qué consiste el pulso parvus? Parvus nos dice que esto es pequeño, pulso pequeño. Y tardus tiene dos ondas, una sistólica y otra, son dos ondas sistólicas, pero la primera es de ascenso lento, por eso es tardus. Entonces el pulso parvus, tardus, tiene dos ondas, pero las dos ondas son sistólicas. A diferencia del dícroto, que son dos ondas, pero una es sistólica y otra es diastólica. El pulso parvus, dos ondas sistólicas. Y la primera es de ascenso lento. Y es parvus porque es pequeño. Típico de estenosis aórtica, como vamos a ver en los casos clínicos. Bisferiens, pulso de doble onda, sistólica también. Solo que la diferencia aquí, que el bisferiens, las dos ondas sistólicas tienen igual duración. Bisferiens. Vamos a encontrar el bisferiens cuando hay doble lesión aórtica, tanto estenosis como insuficiencia aórtica. Es el pulso bisferiens. También hay que tener presente otros nombres de los pulsos. Pueden encontrar el pulso parvus tardus como el pulso anacroton. Entonces son los pulsos de doble onda. Estos pulsos de doble onda se palpan, pero no se auscultan. ¿Y no se auscultan por qué? Porque dependen de un solo latido, nada más.
Entonces eso no pueden dejar de tener presente. Estos pulsos de doble onda no se auscultan. Por ejemplo, cuando la pregunta clásica que hemos conversado ya en algún momento, yo quiero diferenciar un pulso dícroto de un pulso bigeminado. Un pulso bigeminado es una extrasístole y un latido normal, extrasístole y un latido normal y una pausa. Pulsos bigeminados en realidad son dos pulsos. Entonces el pulso bigeminado no solamente se palpa, sino también se ausculta. En cambio, el pulso de doble onda solamente se palpa. Vamos a esta otra pregunta, que van a aumentar este tipo de preguntas de medicina en base a problemas. Les ponen el problema y les piden el diagnóstico. En este caso le están pidiendo el manejo. Pero para poder saber cuál es el manejo tengo que hacer el diagnóstico, no tengo otro, no me queda otro. Entonces vamos a empezar con este tipo. Y vean, justo lo que les decía, y para que no vean que les estoy mintiendo, hay preguntas de Apefan con Areme que vienen en ENAM, miren, que vienen en salud. ¿Eh? Entonces no digan, no, esto no es conmigo, no pierdan la oportunidad de ampliar su espectro de conocimiento para resolver preguntas. Vamos entonces, es una mujer joven, tiene 30 años y está viniendo por un dolor torácico. No me dicen la localización de este dolor, porque de repente ya sería más fácil encontrar la respuesta. Cuando no me presentan tanto los datos de un enunciado, ese tipo de pregunta es más, parece pregunta de salud, donde aparentemente faltan datos. Acá, tiene un dolor torácico, no me dicen dónde. Bueno, ¿pero qué tipo es? Tipo punzada, muy bien, y que aumenta con la inspiración profunda. Hasta ahí, ¿cuál es mi diagnóstico? Esto es un dolor aparentemente pleurítico. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Es un dolor, debe ser un dolor pleurítico, porque es tipo punzada y porque aumenta con la inspiración profunda, de repente con la tos, con el estornudo. Hasta ahí, pero yo tengo que seguir, de repente no es así. Y de repente esto lo han puesto para engañarme, para que yo piense, este es un derrame pleural, y acá unas alternativas, ¿ven? Realizar toracocentesis. Si yo estoy distraído, puedo marcar esto, realizar toracocentesis, pero no es así. Lo debo seguir leyendo. Tiene 3 días de evolución, esto es agudo. Y veo que no tiene comorbilidad. No hay comorbilidad. Y en el examen de aparato respiratorio esto es normal. Entonces, la posibilidad que estaba pensando que era un derrame pleural, que era un síndrome pleurítico, queda de lado. No descartado, pero ya está bastante alejado. Y desde el punto de vista cardiovascular, todo es normal. Los signos vitales están estables, la conducta. Entonces, ¿qué puedo pensar? A ver, yo estaba pensando en derrame pleural, pero ya el examen de aparato respiratorio alejó bastante ya esa posibilidad. Además no tiene comorbilidad. ¿Qué otra cosa puede? Luego tengo un cuadro de causas de dolor torácico, pero adelantando un poco. ¿Qué otra cosa podría explicar dolor torácico de tipo punzada con inspiración, que aumenta con la inspiración profunda, aumenta con la actividad física de repente? Ahí tengo que pensar en la osteocondritis, que también aumenta con la actividad física, aumenta con la inspiración profunda, y eso podría engañarme. Y se irradia incluso al brazo izquierdo, para confundirnos más. Entonces ahí tengo que pensar desde ese punto de vista, el condritis o osteocondritis es lo único que se me ocurre. Entonces yo reviso las alternativas y voy de frente a lo que estoy pensando. Estoy pensando en buscar sensibilidad condrocostal. A ver, la clásica, cuando están de guardia de los internos, busca puntos dolorosos, le dicen. Paciente que es joven, que va con dolor torácico anterior y que no tiene factores de riesgo, le dicen, busca puntos dolorosos. ¿Y dónde voy buscando estos puntos dolorosos? Paraesternales. ¿Y dónde es que? En el segundo arco costal y en el tercer arco costal. Ahí voy a buscar puntos dolorosos. Si lo encuentro, está a favor de una osteocondritis. Entonces, la C me parece la respuesta. Pero como les digo, yo tengo la obligación de decir que las demás no son la respuesta. Tengo la obligación de ver las distractoras. Así me parezca esta pregunta ofensiva por lo simple. Solicitar CK, MB y trombina. No hay
No hay para eso. ¿Por qué? Uno, por las características del dolor. Este dolor no es anginoso. Otro, porque la edad del paciente tiene 30 años, no es edad para infarto de miocardio, no es edad para cardiopatía isquémica. A menos que tenga factores de riesgo, que luego vamos a ver. Sin embargo, ¿qué tenemos acá? No antecedente de importancia. Con eso estoy descartando la posibilidad de infarto de miocardio o de cardiopatía isquémica en jóvenes. O sea, no solamente voy a descartar la enfermedad por la edad del paciente, no, sino tengo que buscar factores de riesgo también. Entonces no se justifica pedir enzimas cardíacas. Internar en cuidados intensivos es alternativa, ni mirarla, no va. Bueno, la miramos, pero no va. Toracocentesis tampoco se justifica. Y esto sí, podríamos tomarlo en cuenta, solicitar electrocardiograma. Pero para solicitar electrocardiograma, tendríamos que ver si es un dolor tipo anginoso, y vemos que no. Pero de repente alguno de ustedes puede decir, ya, no es una angina típica, pero de repente es una angina atípica. Y ya me ponen en problemas. ¿Será una angina atípica? Entonces, revisando en el libro, yo veo cómo es la angina atípica. La angina atípica será que el dolor ya no es opresivo, sino punzada. No. La angina típica es que el dolor no es retroesternal. El dolor es en el epigastrio, el dolor es en el cuello, el dolor es en el brazo. Esa es la angina típica. Y vemos que esto no tiene tampoco para angina típica. Entonces, desde ese punto de vista, tampoco se justificaría un electrocardiograma. De repente uno de ustedes me dice, pero ¿podría ser un equivalente de angina? No, porque equivalente de angina se va a presentar cuando no hay dolor. Un equivalente de angina, ustedes saben que los abuelitos que llegan porque se desmayaron, porque tuvieron un síncope, no hicieron, están haciendo un infarto, no hacen dolor, pero ¿qué hacen? Un síncope. Vienen porque tienen falta de aire, tienen disnea. Examino, la saturación está bien, los pulmones están limpios, pero ¿de qué se trata? Un infarto de miocardio. Entonces la angina típica, que ahora lo vamos a ver, la angina típica es una ubicación no habitual y el equivalente a angina es cuando no hay dolor, o es síncope o es disnea. Vamos a ampliar. Ampliemos. Dolor torácico. Aquí yo tendría que preguntarme, como he estado haciendo el análisis, ¿puede ser, se justifica el electrocardiograma? Es uno de los detectores de repente más razonables. Ni la A, ni la B, ni la D. Pero la E sí puede ser algo razonable, como para pensarlo. Entonces, en ese caso, ¿qué tengo que hacer? A pesar que no es una angina típica, tengo que ver si se puede tratar de una cardiopatía isquémica en un joven, o si se puede tratar un infarto en un joven. ¿Cuándo sospechar en cardiopatía coronaria en jóvenes? Cuando sospecha un síndrome antifosfolipídico. Y eso en el caso del sexo femenino, historias de abortos espontáneos recurrentes. O también fenómeno trombótico, cualquier nivel, como antecedente. Y también en los pacientes, sean gorditos o no, ojo, sean gorditos o no, hiperlipidemia de tipo familiar en jóvenes. Entonces, en ese caso, podríamos tener cardiopatía coronaria, pero en jóvenes, y se justificaría, y no solamente un electrocardiograma, sino también pedir enzimas cardíacas. En esta parte del camino yo tendría que preguntar, ¿puede haber dolor anginoso sin cardiopatía coronaria? ¿Qué les parece esa posibilidad? Dolor, angina sin cardiopatía coronaria, por supuesto. Cuando hay, eso, muy bien, cuando hay cardiopatía valvular como estenosis aórtica. Y también cuando hay el uso de drogas prohibidas. Los pacientes hacen vasoespasmo y pueden hacer un infarto de miocardio. Entonces, en jóvenes tenemos la necesidad de investigar desde el punto de vista de la historia clínica
si tiene posibilidad para un síndrome antifosfolipídico, si tiene antecedente de hiperlipidemia familiar, hábitos nocivos, uso de drogas prohibidas, o cardiopatías valvulares de fondo como estenosis aórtica. Vamos acá a repasar causas del dolor torácico y vean la localización. Primero nos vamos a nivel retroesternal, la zona está el área de color verde. La angina típica, dolor isquémico, isquemia del miocardio. Ya saben, es un dolor localizado a nivel retroesternal, tipo opresivo, que tiene una irradiación característica: cuello, maxilar inferior, mandíbula, hombro y brazo izquierdo. Esa es la localización. Entonces sabemos la localización, el tipo e irradiación. ¿Qué pensarían ustedes si tienen un paciente que tiene angina típica de libro, pero la angina se ha desencadenado cuando se acostó en posición de decúbito? Se acostó y ahí empieza la angina. ¿Qué pensarían? Que esta angina, o comparativamente, un paciente que tiene angina caminando o parado y otro paciente que tiene angina típica pero echado, ¿cuál sería de peor pronóstico? La que está el paciente de decúbito, por la sobrecarga hídrica que desencadena la isquemia. Todo paciente coronario que empieza el dolor estando echado, cuidado, se puede tener peor pronóstico. Dolor esofágico, se confunde muchas veces, sobre todo en jóvenes que llegan y consultan preocupados, que tienen dolor retroesternal, están preocupados, pero son jóvenes y sin comorbilidad. Entonces, ¿cómo saber que este dolor es esofágico? Y para colmo a veces se ponen el dinitrato isosorbide debajo de la lengua y eso le calma el dolor. Entonces entran en más, se psicosean más y creyendo de que esto es coronario. No, pero eso sucede. El dolor esofágico calma también con los nitratos. Lo que estaría a favor es la pirosis. La presencia de pirosis va para dolor esofágico. Dolor pericárdico. El dolor pericárdico también retroesternal, pero el tipo supresivo, pero la radiación ya no es como el de la angina. La radiación es hacia atrás, dolor que se va hacia la espalda. Y un dolor que disminuye, esa es otra cosa interesante, que el dolor pericárdico disminuye cuando inclina el tórax hacia adelante. En cambio el isquémico no va a disminuir por más que se adopten diferentes posiciones. El de la disección aórtica es un dolor pero atroz, que estuvieran hincando una lanza en el pecho, cuando estuvieran desgarrando el pecho, es entre comillas lo que manifiesta la persona, y se irradia también hacia la espalda. Es un dolor muy intenso. No sé si les conté un nefrólogo famoso, dueño de una clínica, que haciendo footing a las 7 de la mañana, acostumbraba a hacer footing a esa hora, tuvo esto, dolor retroesternal intenso, cayó, tuvo síncope, lo llevaron justo a su clínica, estaba cerca, y en los exámenes que le hicieron y vieron una radiografía de tórax y tenía tremendo aneurisma de aorta que se había roto. Un hombre millonario, pero que en años no se había hecho un control, ni siquiera una radiografía de tórax. Eso suele suceder. Y lástima, falleció y se perdió un grande de la medicina. Embolismo pulmonar, dolor torácico y disnea de inicio brusco. Y dolor mediastínico, un dolor tipo opresivo que no varía con la posición. Ya cuando el dolor está en el hombro izquierdo o en el brazo hay varias posibilidades. Desde el punto de vista ya también de aparato locomotor, el síndrome de hombro doloroso, que sea músculo esquelético, la costrocondritis que voy a ampliar después, isquémico de todas maneras. Entonces, si el dolor se presenta opresivo, acompañado de manifestaciones vegetativas, pero no en el pecho, sino en el hombro, eso no es angina típica, eso sería una angina atípica, cuando el dolor empieza, en este caso en el hombro o en el brazo izquierdo, es decir, no en la zona habitual. Luego la artrosis también puede ser dolor de tipo psicógeno. Aquí ampliemos, el síndrome de Tietze, no es lo mismo síndrome de Tietze que hablar de costrocondritis, por si acaso. El síndrome de Tietze no es igual a costrocondritis. Veamos este recuadro blanco. El síndrome de Tietze es una patología osteomuscular
que se caracteriza por inflamación benigna no supurativa. ¿A qué nivel? A nivel de los cartílagos costales, sobre todo el segundo y el tercero. Y se va a acompañar de tumefacción. Así está en el libro, tumefacción. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Tumefacción, o sea, inflamación. ¿Cuál es la diferencia entre el síndrome de Tipse y la costocondritis? La diferencia es la palabra tumefacción. En el síndrome de Tipse hay tumefacción, en cambio en la costocondritis no hay tumefacción. Esa es la diferencia. Vean las características de este dolor. Este dolor se puede confundir con un dolor pleurítico. ¿Por qué? Porque es tipo punzada, aumenta con movimiento, aumenta con la tos o el estornudo. Listo, con eso lo podemos confundir con dolor pleurítico. También podría confundirse con un dolor isquémico. ¿Por qué? Porque se puede irradiar al brazo, al hombro izquierdo. Es unilateral. Eso cuando es del lado izquierdo. Es unilateral. Pero en el caso de los niños, el dolor se puede localizar en la parte inferior, en los cartílagos costales más de la porción inferior. Pero en los adultos hay que buscar en segundo y tercer arco costal. Entonces el síndrome de Tipse